Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos el día de hoy. Vamos a iniciar esta transmisión en vivo. Es importante estar en estos temas sobre el aprendizaje acelerado. Una vez más, bienvenidos a esta nueva transmisión. Recuerden, mi nombre es Rubén Orellana y el día de hoy vamos a tocar uno de los puntos importantes sobre el aprendizaje. Cómo nosotros en este 2023 podemos empezar o con qué consejos podemos empezar para tus estudios, para rendir un examen, para rendir una presentación en público, qué es lo que puedes hacer. Cómo acelerar tu aprendizaje para estudiar más inteligentemente en este 2023. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener cómo podemos adquirir más conocimientos, pero de manera más inteligente? Entonces, el día de hoy te voy a dar seis consejos que debes tomar muy en cuenta. Así que bienvenidos una vez más a esta presentación. La primera parte vamos a hablar sobre los aprendices visuales. Sobre el número 2 sobre los aprendices auditivos. Y el número 3 sobre los aprendices sensoriales o kinestésicos también, como se le llama. Y también vamos a hablar sobre lo que son la mejora de la iluminación, de la luz, donde estás, en el ambiente donde te encuentras. La silla es importante, la silla, el asiento que estés, donde estés sentado es importante. Y también los descansos. No solo es estudiar, estudiar, estudiar o trabajar, 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 trabajar. De vez en cuando tenemos que movernos, tenemos que entrar a un estado separador, separar en el estado que estás, simplemente darte un tiempo, no sé, de 2 minutos, 3 minutos, independiente de cómo estés, para poder brincar, saltar, descansar, separar el estado, ¿no? Entrar a un estado separador, como se llama. Entonces vamos a iniciar estas temáticas. Bien, ¿cómo acelerar tu aprendizaje para estudiar de manera más inteligente en este 2023? Número 1, el primer consejo es que hay personas o estudiantes que son aprendices visuales. ¿A qué nos referimos cuando decimos aprendices visuales? Simplemente hay personas, estudiantes, todas las personas en sí, es que hay personas de preferencia visual, los aprendices visuales. Esas personas, por ejemplo, van a aprender, van a asimilar más la información viendo imágenes, diagramas, mapas mentales, cualquier dibujos que haya en el libro, en el texto. Es importante para ellos, por ejemplo, que puedan hacer mapas mentales, utilizar colores, colorear, ¿no? Utilizar diferentes tipos de marcadores fluorescentes. Quizás vas a ver estudiantes o compañeros de estudio, por ejemplo, que prefieren utilizar marcador de diferentes colores. En los libros, en los apuntes, hay una especie de diferentes colores, esas pegatinas de diferentes colores está seleccionado así. Todo es un conjunto de cosas que estos estudiantes que tienen esa preferencia de visual, ¿no? Y hablan, por ejemplo, en términos como imagínense, veremos, visualicen, pueden utilizar, por ejemplo, luz, claro, aumente el color, no veo muy bien. Entonces, estos estudiantes o estas personas tienen la preferencia de lo que son los aprendices visuales. Tú vas a detectar, o cuando termines este directo, vas a interactuar con alguien, vas a hablar, y estas personas de preferencia visuales o los aprendices visuales te van a hablar en esos términos. Entonces, primero, ¿no? Ellos van a aprender siempre que
van a ir a clases, a una conferencia, con sus apuntes, todo tipo de bolígrafos, marcadores, como quieras llamarlo, para poder darle más, digamos, más colorido a sus apuntes. Y ellos van a querer, por ejemplo, que las diapositivas estén bien preparadas. Van a poner más atención a las diapositivas que tenga el expositor, si fuera, por ejemplo, una conferencia o una clase presentando en diapositivas. Entonces, a estas personas, a estos estudiantes que tienen preferencia de ser visuales, pues de esta manera ellos asimilan más información. Quizás en la manera de vestirse, por ejemplo, se visten elegantemente, están presentables y todos estos detalles. Los aprendices auditivos, las personas o estudiantes que prefieren, por ejemplo, las clases grabadas, escuchan podcast, ellos, por ejemplo, prefieren hablar. Si están estudiando, pueden hablar, por ejemplo, con algún compañero, algún familiar, explicarles a esas personas sobre lo que ha aprendido, o si no hay nadie, entonces ellos prefieren hablar a un público imaginario en la calle. Hay personas, por ejemplo, que andan hablando solo, ¿no? Como estarían hablando solo. No, ellos son auditivos y tienen esa preferencia de poder hablar. Entonces, esas personas, por ejemplo, van a poder eh, hablar en términos como escúchame, óigame. Hablando la gente se entiende. Platiquemos, hablemos, o háblame más fuerte, háblame más bajo, todo relacionado a la parte auditiva. Entonces, como docente también, si eres docente, tú tienes que hablarle en diferentes canales de comunicación, como lo llaman en la programación neurolingüística. Entonces los aprendices auditivos van a tener esa preferencia, ¿no? De poder hablar, de poder escuchar clases grabadas, los podcasts, interactuar con la gente, o quizás él solo puede hablar. Cuando estudia, quiere explicar a alguien, en la casa va hablando solito. Entonces tienen esa preferencia. Como docentes, hablar en los tres canales, lo que es a los aprendices visuales, los aprendices auditivos y los aprendices sensoriales, que es la última parte, la tercera. Todos los 5 sentidos está englobado en los 3. Los visuales, sentido de la vista, los auditivos, sentido del oído, y los 3 restantes, el gusto, el tacto y el olfato, están en la parte de los sensoriales. Las personas, por ejemplo, que hablan, dicen, este asunto me huele mal, presiento algo, este asunto está pesado, o el ambiente está pesado, decimos algunas veces. Entonces, estas personas, por ejemplo, van a querer, son más, digamos, activos en el sentido de que de tocar, de abrazar, de manipular las hojas, el bolígrafo. Tienen esa sensación de estar satisfechos cuando ellos tocan, palpan con el sentido del tacto, y incluso con el sentido del olfato y del gusto, ¿no? Por ejemplo, una persona puede decir, este asunto está mal, huele mal, o está sabor amargo. Entonces, este tipo de palabras utilizan las personas que tienen preferencia sensorial o los aprendices sensoriales. Ahora, no es malo o bueno ninguno en el otro. Simplemente son preferencias que tiene cada persona para poder asimilar lo que está aprendiendo. Ahora, los 3 tenemos nosotros. Una persona tiene los 3 canales de comunicación, pero uno es más preferente que el otro, que el resto. Se dice también que en las estadísticas hay los 3 porcentajes, ¿no? de los 3 canales de comunicación. El 50% de las personas somos visuales,
La gente tiene preferencia a cosas a observar, a visualizar, a imaginar. Y el 40% son los sensoriales, las personas que tienen preferencia tocando, palpando, quizás de algún olor, tal vez de gustar. Y el 10% nada más es los auditivas, las personas auditivas. Por eso se dice que un líder escucha a sus seguidores. Tiene que tener esa capacidad de escuchar a sus seguidores o a su entorno. Por eso hay pocos líderes de talla mundial. Una persona, por ejemplo, vamos un poquito a la historia, el doctor Martin Luther King, no hay otro. O la Madre Teresa de Calcuta, no hay otra madre. Quizás estos líderes, han desarrollado el sentido del oído, de escuchar a sus seguidores. Entonces, del 50% de los visuales, el 40% de los sensoriales y el 10% nada más, que son muy pocos, personas que son líderes, grandes líderes, que tienen preferencia en la parte auditiva. Entonces, ya seas estudiante o docente, capacitador, líder, coach, tienes que aprender a utilizar estos 3 canales de comunicación para tus aprendices visuales, sensoriales y auditivos. Entonces, ¿cómo lo vas a utilizar? Simplemente habla en los 3 canales de comunicación. Imagínense, visualicen, y también puedes decirle, hablemos, platiquemos. En esta charla les voy a comentar los 3 principios, no sé, de hablar en público, de lo que fuera. Entonces, esta clase lo vamos a hacer más liviano, más llevadero, ¿no? Cuando digo más liviano, va a ser sencillo, no va a ser pesado, no va a ser aburrido, pues en ese sentido. Y también estos 3 consejos son importantes a la hora de estudiar. En este video nos enfocamos un poquito más del estudio, ya de cómo una persona, un estudiante en este caso, puede aprender de las hojas, de los libros, de los textos, que estén coloreados, haya diagramas, al momento de tomar apuntes también, de hacer mapas mentales, que el mapa mental esté a todo color, todo elegantemente hecho, los cuadros sinópticos, no sé cuál tipo de herramienta utilizas para tomar apuntes. De quizás a alguien le gusta grabar y luego escuchar en casa, o de la universidad, de tus clases a la casa, ir escuchando en tus auriculares, lo que fuera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo procesas la información? Simplemente, ¿cómo te das cuenta? Porque tú ya sabes cuál es tu preferencia. Manejar las cosas de forma, imágenes, apuntes, todo esto, grabar las clases, o es más, digamos, de vivir ese momento, de vivir la clase, hacer exposiciones con el cuerpo, interactuar con los compañeros. De los 3, ¿cuál es tu preferencia? Simplemente dale a eso, ¿no? Entonces, si tienes preferencia, por ejemplo, en el sentido del oído, puedes grabar la clase, puedes grabarte las lecciones tú mismo. Ahora ya hay opciones, gran cantidad de opciones, cada celular trae aplicaciones con grabadora, entonces grabar las partes que no estás pudiendo asimilar o se te es un poquito más difícil, y luego escuchar en la calle, cuando vayas caminando, en tus audífonos. También importante es la luz en la habitación donde estás. Tiene que estar iluminado muy bien. De preferencia, si tienes el poder hacerlo, luz natural. Que tu escritorio, que tu mesa pueda dar a la ventana, porque de esa manera vas a poder estar tranquilo, porque si hay poca iluminación, lo primero que va a empezar a fatigar a tu vista. Ahora, si es de noche, si vas a estudiar de noche, de preferencia los focos o las bombillas incandescentes, de preferencia sean de color blanco.
El consejo número 2 es la silla, el asiento donde estés sentado. Tiene que ser cómodo, que tu cuerpo esté cómodo, cómoda. No tiene que ser muy duro, tampoco tiene que ser muy blando, porque si es muy blando, pues vas a querer empezar a dormirte. Entonces, si es muy duro, también te vas a empezar a cansar. Cada momento vas a estar moviendo. Entonces, eso va a impedir en la asimilación, más que todo en la concentración, ¿no? Cuando estás cómodo, vas a poder concentrarte en las pruebas de exámenes, en los estudios, en la lectura, todo esto. Pero si tu cuerpo está incómodo, entonces tu cuerpo o tu fisiología o tu mente va a estar más atento en las cosas que están incómodos. Y la última parte es el descanso. Hay una técnica que se llama la técnica del pomodoro o del tomate, que simplemente consiste en estudiar durante 20 minutos, 25 minutos o 20 minutos, depende de ti. Pero un promedio es eso, ¿no? Una persona, eso también pasa en las conferencias, por ejemplo. El campo de atención de una persona dura entre los 25 a 30 minutos. Después obviamente hay que hacer algunos tipos de dinámicas, algún ejercicio para relajarse o cambios. Si estabas presentando puras diapositivas, cambias a explicar con tus gestos, con tus palabras, sin utilizar ningún tipo de ayuda. Entonces, estudia con un tiempo, enfocado ese tiempo, ya sea 25 minutos, dale, pero sin moverte. Evita las distracciones, apaga tu celular, apaga los dispositivos y las redes sociales, desactiva las notificaciones para poder enfocarte. Luego de los 25 minutos, te das un descanso de 5 minutos, 3 minutos, independiente cómo está tu tiempo. En esos 5 minutos, ¿qué puedes hacer? Puedes brincar, puedes quizás hacer algún tipo de ejercicio, y puedes tomarte agua, puedes caminar un momento en esos minutos y luego regresas a enfocarte a estudiar, ya que estés haciendo resúmenes, ya que estés haciendo algún tipo de test, estés leyendo, entonces enfocarte. Entonces bloques de 25 minutos. 25 minutos, 5 minutos de descanso o menos, como quieras, otros 25 minutos. La regla no está hecho para que no se pueda romper. Tú puedes utilizar 20 minutos o 30 minutos, máximo 40 minutos. Después siempre toma un pequeño descanso. No hay tiempo, entonces, ¿qué haces? Te levantas, das unos 3 brincos o saltos, 1, 2, 3 y listo. Estírate un poco y llega nuevamente a trabajar. Porque tu cuerpo tampoco va a resistir. Cuando el cuerpo está cansado, tu cuerpo está cansado, es difícil que absorba toda la información. Un cuerpo descansado pueda absorber, por ejemplo, no sé, a los 80, 90% de toda la información. Pero un cuerpo cansado simplemente entre 50, 40%. Entonces, ¿qué conviene hacerlo? Hacer descansos en intervalos de 20 a 30, máximo 40 minutos. Siempre darse un descanso breve de en la actividad que estés haciendo. No simplemente al estudiar, sino en las actividades que tienes. Esto no quiere decir que te vayas a echar, que te vayas a caminar. Caminar sí, pero unos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Siempre darle alguna actividad al cuerpo diferente después de un tiempo enfocado para hacerlo. Así que espero que estos 6 consejos puedan ser de útil para ti. Recordemos, cómo acelerar el aprendizaje o tu aprendizaje para estudiar de manera inteligente para este 2023, que empieces con todo, con energía, con vitalidad, con fuerza, pero también con estrategias. ¿Y cuáles son esas estrategias? Para ser un estratega, simplemente es
Determina cuál es tu canal de preferencia. ¿Eres aprendiz visual para darle más un poquito de realizar diagramas, mapas mentales, cuadros sinópticos? ¿O eres un aprendiz auditivo mediante el oído, grabar la clase, grabarte a ti mismo para luego hacer repasos? ¿O eres aprendiz kinestésico o sensorial, con el cuerpo, ¿no? Manipular, por ejemplo, el escribir, hacer resúmenes, lo lees, tomas apuntes, es la parte del sensorial, porque estás utilizando el sentido del tacto. Entonces, define y agrégale más un poquito más de herramientas para poder darle más efectividad. Y el cuarto consejo es que el ambiente donde estés siempre esté iluminado. Si es de día, de preferencia, luz natural, y si es de noche, de preferencia, esté iluminado con luz en los focos de color blanco. También es importante la comodidad donde estés sentado, la silla, que no sea muy blando ni muy duro, para que no esté fatigado tu cuerpo. Y el último es dar descansos de intervalos entre 20 a 30, máximo 40 minutos, para luego volver a entrar en esos siguientes 40 o 30 minutos y enfocarte. La clave es enfocarnos. Sin enfoque no hay productividad. Así que este ha sido los consejos que quería darles, y nos vemos en la siguiente transmisión.